Regresó Martina, ¿qué tal las vacaciones? Hola Ernesto, la verdad que le sacamos el jugo a los 15 días. Estuvimos en la reserva de Tambopata. Buenos guías, buenas posadas, sin comunicación, pero la pasamos excelente. Recomendable. Lo recomiendo, le recomiendo a todo el mundo. La selva está de moda y hay que aprovechar estas temporadas. Bien, bienvenida. La semana pasada comenzamos el programa con el dato que teníamos un silencio sísmico de varios días. La naturaleza nos devolvió inmediatamente la realidad. Ese mismo día hubo 3 sismos en Arequipa, así es que debemos estar siempre preparados para lo que pueda ocurrir. Gerard Borra es un francés que se ha convertido en uno de los más importantes investigadores de la música popular de la costa peruana. Este libro aborda, como su nombre lo indica, Lima, el vals y la música criolla en un periodo que va del comienzo del siglo XX hasta el año 1936. Una época en la cual los medios de comunicación eran casi inexistentes y la difusión de la música era casi presencial. Lima, el vals y la canción criolla 1900-1936. ¿Cómo llamaría usted a este periodo que aborda de la música criolla? Bueno, los hay que lo llaman guardia vieja y un poco como se dio con el tango, ¿no? Que es una definición un tanto borrosa, ¿no? Y que me parece merecer muchos análisis complementarios. Yo diría el nacimiento y la consolidación de la música criolla, incluyendo varios géneros, el vals y otros géneros que se tocaban aquí en Lima, ¿no? ¿Qué otros géneros podría añadir? Bueno, en realidad tenemos casi siempre la pareja vals y polka, pero había mucho más. Aquí se tocaban danzas, se tocaban canciones, se tocaban yarabíes, se tocaban tristes y hasta hemos podido determinar que también se tocaban huaynos. Grabaciones, es el inicio también de las grabaciones, porque en la primera década del siglo Montes y Manrique graban por primera vez, aunque ya antes se había grabado, Bruning había grabado cilindros en el norte, ¿no? Sí, exacto, ese es el mismo año, 1911, Bruning graba en el norte sus famosos cilindros que están en Alemania y Chalena Vázquez ha hecho una reedición de estos cilindros. Efectivamente, 1911 son yo diría, el éxito de Montes y Manrique, este dúo tan famoso que grabó 174 temas con la Columbia en Nueva York y con Fred Rohner y con el IFEA, donde estamos hoy, y la PUC, el Instituto de Etnomusicología, hicimos la reedición de 30 temas en el 2011. Entonces. Entre las flores viene a ser una flor de la pasión. Usted hablaba de los valses, de las polcas, de los yarabíes. Limeños, ¿no es cierto? Montes y Manrique, curiosamente graban cerca de 180 canciones y proporcionalmente el mayor número de canciones eran yarabíes. Sí, exacto. Eso puede sorprender, ¿no? Pero ahí... ¿Cuál es la explicación? Hay varias hipótesis, ¿no? Primero, la Columbia, digamos, invita a Montes y Manrique, pero el financiamiento se hace a través de la Oltig, que era una sociedad que distribuía discos acá. Entonces, la primera hipótesis es la voluntad de ofrecer a un público variado nacional una variedad de temas y para cubrir los gustos nacionales. La segunda hipótesis, que me parece que tenemos que mirar con mucho detenimiento, es que efectivamente aquí en Lima estos temas tenían pero mucha fuerza, ¿no? Y creo que el vals, según la hipótesis que tenemos entre varios colegas, el vals recién se está consolidando como género que sí, en los años que siguen, 1920, se afirma verdaderamente como un género preferido por la nueva generación de cantantes. Si bien es cierto, estas canciones fueron grabadas, eran porque las canciones eran muy populares, claro, y venían de mucho tiempo atrás, porque para que tengan la vigencia que tenían en aquella época donde no existían los medios de comunicación de difusión masiva, tendrían que haber pasado mucho tiempo para que se consoliden.
Creo que estamos frente a un doble juego, el que usted está presentando, que es cierto, es decir, que hay siempre en un repertorio la parte antigua que se ha consolidado, y eso usted acierta perfectamente, pero en la música lo sabemos hoy, lo vemos, ¿no? Siempre hay la moda, ¿no? Los nuevos temas que se van creando. Entonces son dobles. Sabemos que composiciones de Montes de Manrique son circulaciones de temas poéticos que vienen a través de diferentes soportes, como poemarios, como poemas que se publicaban en la prensa, y a través del almanaque Bristol circulaban poesías que se venían y que servían de base a canciones. Eso tenemos exactamente la prueba de este tipo de cosas. A propósito del almanaque Bristol, también, ¿qué papel jugaban los cancioneros? Porque usted menciona, aquí tiene en el libro, el cancionero de Lima, la lira limeña, y luego toda una serie dedicada a Leticia, por ejemplo, ¿no? Tenemos joyas. En Lima son los cancioneros. Se publicaron, pero cantidades de cancioneros. Y estoy preparando una historia, ¿no?, de los cancioneros en Lima. Cosa que ya no ocurre, por ejemplo. Bueno, pero no de casi esta han forma. desaparecido. Casi han desaparecido. El milagro, ¿cuál es? Es que eran cancioneros que funcionaban como periódicos. Cada semana se publicaba un ejemplar del Cancionero de Lima, desde 1914 hasta casi los años 45, 47. ¿Esos cancioneros ya incluían los autores? No, la mayoría de las veces no tenemos autor. Yo diría que apenas un 20% presenta autor, ¿no? Son composiciones anónimas en la perfecta tradición de la oralidad hispana, ¿no?, del romance, o como pasa muchas veces con el corrido mexicano, alguien inventa una canción y no se sabe quién es el autor, ¿no? Exactamente el mismo sistema, ¿no?, de composición, anonimato. Por ejemplo, Aurora, ¿no es cierto? Claro. Creo que es uno de los mejores ejemplos. El autor es Federico Barreto, de la letra. Sí. Yo lo he oído como vals argentino, lo he oído como danzón cubano, lo he oído en México, y por supuesto en vals peruano. Y muchos dicen que es de argentino, y la verdad de las cosas es que es de Federico Barreto. Claro, bueno, eso es un ejemplo típico de cómo circulan las cosas, ¿no? Creo que ha sido grabado por Gardel, si yo no me equivoco. Y tenían una circulación intercontinental, porque incluso Las Flores del Campo Santo, he escuchado como una marinera arequipeña, está en las letras de la sandunga